Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo. Esta es una transmisión extraordinaria de Vatican Media. Estimados oyentes y fieles de todas las iglesias de América Latina y de España, saludamos a las emisoras que toman nuestra señal. Reciban un cordial saludo de quien les habla, el sacerdote Juan Carlos Velarde González. Les informamos que pueden seguir esa transmisión en nuestro sitio web Vatican News, donde podrán seguirla por el canal YouTube, elegir la lengua o escuchar la transmisión sin comentarios. Acompañamos en este momento al Papa Francisco en su segundo día de visita apostólica en Lituania. El Papa llegó ayer sábado, día 22, después de recibir una calurosa acogida del pueblo lituano. Este país recibe la segunda visita de un pontífice. Recordamos que la primera fue la del Papa San Juan Pablo II, que realizó entre el 4 y el 10 de septiembre del año 1993. Estamos en el 25º viaje apostólico del pontificado del Papa Francisco. Ahora en imágenes vemos el Parque Santa Cas de Kaunas, lugar donde el Papa preside en este momento la primera Eucaristía de este viaje apostólico. Vemos la procesión de entrada con los diáconos, sacerdotes concelebrantes, obispos, cardenales y presidida por el Papa Francisco. El Papa ayer fue recibido por la presidenta de este país, de Lituania, con quien tuvo después un encuentro junto al cuerpo diplomático y la sociedad civil. Realizó la visita de cortesía a la presidenta de Lituania y a lo largo del día realizó una visita al santuario Madre de la Misericordia. Tuvo un encuentro con miles de jóvenes que le esperaban en la plaza de la Catedral de Vilna y terminó el día visitando dicho templo catedralicio. Al término del día, el Santo Padre se retiró a descansar a la Nunciatura Apostólica en Vilna. Esta mañana se ha trasladado desde Vilna hasta donde nos encontramos acompañando al Sumo Pontífice. Nos encontramos en Kaunas, la segunda ciudad más importante de Lituania, que dista 100 kilómetros de la capital del país, Vilna. Vamos preparando nuestro corazón para celebrar junto al Santo Padre esta solemne Eucaristía en el 25º domingo del tiempo ordinario. El Santo Padre ha llegado a este Parque Santa Cas hace ya unos cuantos minutos. Ha recorrido en el Papamóvil las distintas secciones en las que se ha dividido el parque para recibir a las miles de personas que le acompañan en esta celebración eucarística. Inició este recorrido con el canto que el pueblo lituano le dirigió: Tú eres Pedro. Acaba también ahora de incensar la imagen, el cuadro que está puesto en el altar mayor, un hermoso altar mayor
que han instalado para esta celebración eucarística. El cuadro es de la Santísima Virgen María. Vamos a celebrar la Eucaristía presidida por el Papa Francisco en el Parque Santacas de Cauna para celebrar el lema de este viaje apostólico: Cristo Jesús, nuestra esperanza. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Confiteor Deo omnipotente, et voi, fratres, quia peccavi in cogitazione, verbo, opere, omissione. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper Virgem, omnes angelis et vos, fratres, orare Dominum Deum. Miseratum nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Escuchamos ahora el canto del Kyrie, que el coro cantará en lituano. Celebramos el Día del Señor el domingo, celebramos el paso de Jesús de la muerte a la resurrección, por eso como comunidad cristiana nos unimos al canto de gloria, que el coro que acompaña al Papa cantará en lituano.
pasaulio nuodėmes. Tu naikini pasaulio nuodėmes. Tu sėdi Dievo tėvo dešinėje. Oremos. Deus, qui sacre legis omnia constituta in tua et proxime direczione Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Comenzamos en este momento la liturgia de la palabra con la lectura con la primera lectura de esta celebración del libro de la sabiduría, capítulo 2, 12, 17, 20. Escucharemos la lectura en lengua lituana. Iš išminties knygos. Lectura del libro de la sabiduría. Se dijeron los impíos: acechemos al justo que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si es el justo, es hijo de Dios, Él lo auxiliará y lo librará de las manos de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues, según dice, Dios lo salvará. Palabra de Dios. El coro canta en este momento el salmo responsorial de este 25º domingo del tiempo ordinario. El Señor sostiene mi vida. Salmo 53. King
Господи, iš mano lūpų priimki. Oh Dios, sálvame por tu nombre. Sal por mí con tu poder. Oh Dios, escucha mi súplica. Atiende a mis palabras. Nuožmus išpuikėliai ant manęs puola, mane užmušti kėsinas plėšikai, nė kiek nepaiso jie Dievo. Porque unos insolentes se alzan contra mí, y hombres violentos me persiguen a muerte, sin tener presente a Dios. Bet štai man padeda Dievas, viešpats palaiko mano gyvybę, džiaugsmingai aukas tau aukosiu, šlovinsiu viešpatie aš tavo vardą, nes jis yra mielas. Dios es mi auxilio, el Señor sostiene mi vida. Te ofreceré un sacrificio voluntario, dando gracias a tu nombre, que es bueno. Escuchamos ahora la lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3. Iš Šventojo apaštalo Jokūbo laiško, Lectura de la carta del apóstol Santiago. kur pavydas ir savanaudiškumas, ten ir netvarka, Queridos hermanos, įvairūs nedori donde hay envidia y rivalidad, iš aukštybių hay kyla turbulencias y todo tipo de malas acciones. yra tyra. En cambio, Taikinga, la sabiduría que viene de lo alto es, en primer lugar, intachable gailestingumo y además es apacible, nesvyruojanti, comprensiva, nuoširdi, conciliadora, llena de misericordia y buenos frutos, imparcial y sincera. neša taiką. El fruto de la justicia Iš kur se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz. ¿De dónde proceden los conflictos y las luchas que se dan entre vosotros? ¿No es precisamente de esos deseos de placer que pugnan dentro de vosotros? Ambicionáis y no tenéis, asesináis y envidiáis y no podéis conseguir nada. Lucháis y os hacéis la guerra y no obtenéis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, con la intención de satisfacer vuestras pasiones. Palabra de Dios. Nos unimos al canto del Aleluya, un canto en lituano que dice: el Hijo del Hombre ha venido a servir. Si alguno quiere ser el primero, sea el servidor de todos. El diácono que va a proclamar el Evangelio se acerca en estos instantes hasta el Santo Padre para recibir la bendición antes de proclamar la buena noticia de Jesucristo. El Santo Padre le dirá: el Señor esté en tus labios y en tu corazón, para que puedas proclamar dignamente su santo Evangelio.
El diácono proclamará el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículos 30 a 37. El Evangelio de este domingo, 25 del tiempo ordinario. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Morkų. El diácono inciensa el Evangelio antes de proclamarle. Anuo metu nusileidę nuo kalno, Jėzus ir mokiniai keliavo per Galilėją. Jėzus nenorėjo, kad kas apie tai žinotų. Mokydamas savo mokinius įtvirtino. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero no entendían lo que decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Kas dėl manęs priima tokį vaikelį, tas priima mane. O kas priima mane, tas ne mane priima, bet tą, kuris yra mane siuntęs. Girdėjote viešpaties žodį. Palabra del Señor. El diácono acerca en este momento al Santo Padre el libro de los Evangelios para que bendiga a toda la comunidad. En este momento recibimos la bendición con el Evangeliario que el Santo Padre besará. En este momento de la Eucaristía nos disponemos ya
a escuchar la homilía del Santo Padre en este Parque Santa Cas de Kaunas, donde celebra la Eucaristía en este 25º domingo del tiempo ordinario. Vatican Media les acompaña en esta celebración eucarística en el 25º viaje apostólico del pontificado del Papa Francisco. Nos disponemos a escuchar su homilía. San Marco dedica tutta una parte del suo Vangelo all'insegnamento rivolto ai discepoli. È come se Gesù, a metà del cammino verso Gerusalemme, volesse che i suoi rinnovassero. San Marcos dedica toda una parte de su Evangelio a la enseñanza de los discípulos. Pareciera que Jesús, a mitad de camino hacia Jerusalén, quiso que los suyos volvieran a elegir, sabiendo que ese seguimiento suponía momentos de prueba y de dolor. Egli ha annunciato la sua passione. Essi per 3 volte hanno espresso il loro. El evangelista relata ese periodo de la vida de Jesús, recordando que en 3 ocasiones él anunció su pasión. Ellos expresaron 3 veces su desconcierto y resistencia, y el Señor en las 3 oportunidades quiso dejarles una enseñanza. Nosotros acabamos de escuchar la segunda de esas 3 secuencias. Estamos escuchando la traducción de la homilía del Papa Francisco en lengua lituana. Evangelistas pasakoja tą Jėzaus gyvenimo periodą, primindamas, kad 3 kartus Jėzus pranašavo apie savo kančią. Jiegi tuos 3 kartus išsakė savo sutrikimą ir pasipriešinimą, bet Viešpats visus šios 3 kartus norėjo jos mokyti. Ką tik girdėjome antrąją iš šių 3 Jėzaus kalbą apie savo kančią. La vita cristiana attraversa sempre momenti di croce e talvolta sembrano interminabili. Le generazioni passate avranno avuto impresso a fuoco il tempo dell'occupazione, l'angoscia di quelli che venivano deportati, l'incertezza per quelli che non tornavano, la vergogna della delazione, del tradimento. Il libro della Sapienza ci parla del giusto perseguitato che subisce oltraggi e tormenti per solo fatto di essere buono. Quanti di voi potrebbero. La vida cristiana siempre pasa por momentos de cruz y a veces parecen interminables. Las generaciones pasadas habrán dejado grabado a fuego el tiempo de la ocupación, la angustia de los que eran llevados, la incertidumbre de los que no volvían, la vergüenza de la delación, de la traición. Kaunas conosce questa realtà. La Lituania intera lo può testimoniare con un brivido al solo nominare la Siberia. El libro de la sabiduría nos habla acerca del justo perseguido, aquel que sufre ultrajes y tormentos por el solo hecho de ser bueno. ¿Cuántos de vosotros podríais relatar en primera persona o en la historia de algún familiar este mismo pasaje que hemos leído? ¿Cuántos también habéis visto tambalear vuestra fe, porque no apareció Dios para defenderos, porque el hecho de permanecer fieles no bastó para que Él interviniera en vuestra historia? Kaunas sabe de esto.
Lituania entera lo puede testimoniar con un escalofrío ante la sola mención de Siberia o los guetos de Vilna y de Kaunas, entre otros, y puede decir al unísono con el apóstol Santiago, en el fragmento de su carta que hemos escuchado, ambicionan, matan, envidian, combaten y hacen la guerra. Kad nepaisant ištikimybės jam, jis neįsikišo į jūsų istoriją. Kaunas žino, ką tai reiškia. Visa Lietuva tai gali paliudyti. Tai nukrečia šiurpas vien tik ištarus žodį Sibiras arba getai Vilniuje, Kaune ir kitur. Visi vienbalsiai su apaštalo Jokūbu gali pasakyti jo laiško, kurį ką tik girdėjome žodžiais. Kankina, žudo, pavydi, kovoja ir kelia carus. Ma i discepoli non volevano che Gesù parlasse loro di dolore e di croce. Non voglio sapere nulla di prove e di angosce. San Marco ricorda che erano interessati ad altre cose, che tornavano a casa discutendo su chi fosse il più grande. Fratelli, il desiderio di potere e di gloria è il modo più comune di comportarsi di coloro che non riescono a guarire la memoria della loro storia e forse proprio per questo non accettano nemmeno di impegnarsi nel lavoro del presente. Pero los discípulos no querían que Jesús les hablase de dolor y cruz. No quieren saber nada de pruebas y angustias. Y San Marcos recuerda que se interesaban por otras cosas, que volvían a casa discutiendo quién era el mayor. Hermanos, el afán de poder y de gloria constituye el modo más común de comportarse de quienes no terminan de sanar la memoria de su historia y quizás por eso mismo tampoco aceptan esforzarse en el trabajo del presente. È un atteggiamento sterile e vano che rinuncia a coinvolgersi nella costruzione del presente, perdendo il contatto con la realtà sofferta del nostro popolo fedele. Non possiamo essere come quegli Y entonces se discute sobre quién brilló más, quién fue más puro en el pasado, quién tiene más derecho a tener privilegios que los otros. Y así negamos nuestra historia, que es gloriosa por ser historia de sacrificios, de esperanza, de lucha cotidiana, de vida deshilachada en el servicio, de constancia en el trabajo que cansa. Es una actitud estéril y vanidosa que renuncia a implicarse en la construcción del presente, al perder el contacto con la realidad sufrida de nuestro pueblo fiel. No podemos ser como esos expertos espirituales que solo juzgan desde afuera y se entretienen en un continuo hablar sobre lo que habría que hacer. Kas turi daugiau teisių nei kiti gauti privilegijas. Šitai paneigime mūsų istoriją, kuri yra garbinga kančiomis, viltimi, kasdienė kova, tarnystei sunaudotų gyvenimu, nuolatiniu sunkiu darbu. Tai sterilus ir tuščias požiūris dabarties kūrime neturėti kontaktų su mūsų tikinčios liaudies iškentėta realybė. Negalime būti kaip tie dvasiniai kabutės ekspertai, kurie vertina tik iš išorės ir visą laiką praleidžia kalbėdama apie tai, kaip reiktų daryti. Gesù, sapendo quello che pensavano, propone loro un antidoto a queste lotte di potere e al rifiuto del sacrificio. E per dare solennità a quello che sta per dire, si siede come un maestro, li chiama e compie un gesto, mette un bambino al centro,
Un ragazzino che di solito si guadagnava. Jesús, sabiendo lo que sentía, les propone un antídoto a estas luchas de poder y al rechazo del sacrificio. Y para darle solemnidad a lo que va a decir, se sienta como un maestro, los llama y realiza un gesto. Pone a un niño en el centro, un pequeño que generalmente se ganaba los mendrugos haciendo los mandados que nadie quería hacer. Che non ha nulla per ricambiarci, per rendere gratificanti i nostri sforzi e le nostre rinunce, forse sono ¿A quién pondrá en el medio hoy aquí, en esta mañana de domingo? ¿Quiénes serán los más pequeños, los más pobres entre nosotros, aquellos que tenemos que acoger a 100 años de nuestra independencia? ¿Quién no tiene nada para devolvernos, para hacer gratificante nuestro esfuerzo y nuestras renuncias? In modo che nessuno possa fingere di non vedere, nessuno possa sostenere che è responsabilità di altri, perché io non ho visto o sono troppo lontano. Quizás son las minorías étnicas de nuestra ciudad o aquellos desocupados que deben emigrar. Tal vez son los ancianos solos o los jóvenes que no encuentran sentido a la vida porque perdieron sus raíces. En medio significa equidistante, para que nadie se pueda hacer el distraído. Ninguno puede argumentar que es responsabilidad de otro, porque yo no lo vi o estoy más lejos. Sin protagonismos, sin querer ser los aplaudidos o los primeros. Ką čia šiandien, šį sekmadienio rytą, jis pastatys į centrą? Kas iš mūsų bus tie patys mažiausiai, patys vargingiausiai, kurie privalome priimti 100-osiose nepriklausomybės metinėse? Kas yra tie, kurie neturi nieko, ko galėtų atsilyginti, kad apmokėtų už mūsų pastangas ir mūsų savęs apribojimą dėl kito? Galbūt tai mūsų miesto etninės mažumos arba bedarbiai, kurie yra priversti emigruoti. Galbūt tai vieniši senoliai, o gal jaunuoliai nerandantis gyvenimo prasmės, nes yra netekę savo šaknų. Centre reiškia esantis vienodu atstumu taip, kad ne vienas negalėtų dėtis nematąs, niekas negalėtų teigti, kad tai kitų atsakomybė, nes aš nepastebėjau arba esu per toli, dovanoti save, netrokštant būti herojais, be aplodismentų, be norų būti pirmais. Là, nella città di Vilnius, è toccato al fiume Vilnia offrire le sue acque e perdere il nome rispetto al Neris. Qui è lo stesso Neris che perde il nome offrendo le sue acque al Nemunas. Allá en la ciudad de Vilna, le tocó al río Vilna aportar su caudal y perder su nombre ante el Neris. Acá es el mismo Neris el que pierde su nombre aportando su caudal al Nemunas. Che ci risolviamo di perderci dentro i più piccoli, i dimenticati, quello che vivono nelle periferie esistenziali. De eso se trata, de ser una iglesia en salida, de no tener miedo a salir y entregarnos aun cuando parezca que nos disolvemos, de perder en pos de los más pequeños, de los olvidados, de aquellos que habitan en las periferias existenciales. A volte bisognerà comportarsi come il padre del figlio prodigo, que rimane sulla porta. Pero sabiendo que ese salir implicará también en ocasiones un detener el paso, dejar de lado ansiedades y urgencias, para saber mirar a los ojos, escuchar y acompañar al que se quedó al borde del camino. A veces tocará comportarse como el padre del hijo pródigo, que se queda a la puerta esperando su regreso para abrirle apenas llegue. Y otras, como los discípulos que tienen que aprender
que cuando se recibe a un pequeño, es al mismo Jesús a quien se recibe. Tai mums kalba apie tai, kad būtume išeinanti bažnyčia, nebijotume išeiti ir eikvoti save net tada, kai atrodo, kad tampame nematomi, prarasti save dėl pačių mažiausiųjų, užmirštųjų, dėl tų, kurie gyvena egzistencijos pakraščiuose. Tačiau žinokime, kad tas išėjimas kai kuriais atvejais reikalaus sulėtinti žingsnį, palikti nuošalėje nerimą ir skubėjimą, kad išmoktume pažvelgti į akis, išklausyti ir palydėti likusį kelkraštyje. Kartais reiks elgtis kaip sūnaus palaidūno tėvui, kuris prie durų laukia grįžtančio, kad galėtų jas atverti, kai tik sūnus prisiartins. Arba kaip mokiniai, kuriems reikia išmokti tai, kad kai priimi mažutėlį, priimi patį Jėzų. Perché per questo oggi siamo qui, ansiosi di accogliere Gesù nella sua parola, nell'Eucaristia, nei piccoli. Accoglierlo finché Egli riconcili la nostra Porque por eso memoria estamos hoy e aquí, ci accompagni in un ansiosos percorso de recibir a Jesús en su palabra, en la Eucaristía, en los pequeños. per i segni che ci lascia, affinché lo seguiamo come discepoli, perché non c'è nulla di veramente umano che non abbia risonanza. Recibirlo para que Él reconcilie nuestra memoria y nos acompañe en un presente que nos sigue apasionando por sus desafíos, por los signos que nos deja, para que lo sigamos como discípulos, porque no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia en el corazón de los discípulos de Cristo. Y así sentimos como nuestros los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y afligidos. E con la sua storia vogliamo donare la vita nel servizio e nella gioia. Por eso y porque como comunidad nos sentimos verdadera e íntimamente solidarios del género humano, de esta ciudad y de toda Lituania y de su historia, queremos entregar la vida en el servicio y en la alegría, y así hacer saber a todos que Cristo Jesús es nuestra única esperanza. Ir lydėtų mus dabartyje, kuri savo iššūkiais ir savo ženklais mus nuolat įkvepia. Tad, kad sektume kaip mokiniai, nes visa, kas žmogiška, nėra svetima Kristaus mokinių širdžiai ir tokiu būdu jaučiame, kaip mūsų savastimi tampa džiaugsmas ir viltis, liūdesys ir sielvartas. Patiriami mūsų metų žmonių, ypač net turtingųjų ir visų prispaustųjų. Štai kodėl mes kaip bendruomenė tikrai ir giluminiai esame solidarūs su žmonija, su šio miesto ir visos Lietuvos žmonėmis ir su jos istorija. Norime dovanoti gyvenimą tarnystėje ir džiaugsme ir tokiu būdu skelbti visiems. Jėzus Kristus yra vienintelė mūsų viltis. Estas han sido las palabras que acaba de traducir un sacerdote lituano para toda esta gran comunidad reunida en el Parque de Santakas, en Kauna, en la liturgia eucarística que preside en estos momentos el Papa Francisco. Ahora se invita a toda la comunidad reunida a guardar un momento de silencio para recibir en el corazón las palabras dirigidas por el Santo Padre. Haciendo referencia a su homilía, el Papa manifestaba cómo los apóstoles no querían ni oír las palabras de Jesús cuando hablaba de momentos de cruz, de sacrificio. Aquellas cosas, aquellas palabras no les gustaba. Por eso les invitaba a no discutir por el camino aquellas mundanidades, podemos decir así, ¿no?, que a ellos les llevaba a preguntarse quién era el más grande.
entre la comunidad de discípulos. El Papa no invitaba a la comunidad a no ser como expertos espirituales que solo juzgan desde afuera y se entretienen en un continuo hablar sobre lo que habría que hacer, poniendo a un pequeño en el centro. Jesús, como maestro sentado y convocando a los discípulos, les enseña que la misión del seguidor de Jesús es el servicio. El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Y ha invitado a ser una iglesia en salida, a no tener miedo a salir, a entregarse aun cuando parezca que nos disolvemos, de perder siempre en pos de los más pequeños y de los olvidados. Canta ahora el coro de la asamblea el credo.
Hermanos, confiemos nuestras súplicas a Dios Padre, poniendo como intercesores a los santos mártires de Lituania. Melskimės už šventąją Dievo bažnyčią. Oremos por la Santa Iglesia de Dios, guiada por el Papa Francisco, presente aquí entre nosotros, que pueda orientar toda la creación a Cristo. Melskimės už taiką pasaulyje. Oremos por la paz en el mundo, que se curen todas las heridas causadas por las guerras, el terrorismo y la experiencia del exilio, para que la humanidad tenga la valentía de ser constructora de paz. La siguiente petición será hecha en lengua polaca. Oremos por las autoridades de Lituania y de Europa, para que puedan, junto a sus pueblos, construir un hogar abierto y acogedor, en el cual se promueva la verdadera dignidad de todos y cada uno. Melskimės už šeimas. Oremos por las familias, para que sean escuelas de unidad, de amor y de misericordia, y abiertas al don de la vida, sean motivo de alegría y de esperanza para el mundo. Melskimės už jaunimą. Oremos por los jóvenes, para que libres en la verdad no les falte nunca la audacia de ofrecer sus vidas al Señor por el bien de los hermanos. Melskimės už kenčiančius visus. Oremos por todos los que sufren, que cada debilidad humana sea transformada en experiencia pascual con la fuerza de la oración y de los sacramentos. Saudi Pater, preces nostras fiducie in te plenas et concordia. Escucha, Padre, las súplicas que te confiamos y concédenos por intercesión de la Santísima Virgen María, patrona de Lituania, aquello que te hemos pedido. Comienza en este momento la liturgia eucarística con el canto del ofertorio que interpreta este gran coro preparado para la celebración en este Parque Santacas de Kaunas, un coro compuesto por jóvenes, por niños, por adultos, un gran coro con las hermosas voces que podemos escuchar. Vemos como en este momento personas vestidas con el traje típico de Lituania se acercan al Santo Padre para poner en sus manos las ofrendas de la Eucaristía.
Desde Vatican Media estamos acompañándoles en este 25º viaje apostólico del Santo Padre a los países bálticos, Lituania en estos 2 días, ayer y hoy, Letonia y Estonia. Vemos ahora a una familia que se acerca al Papa para seguir entregándole las ofrendas de la Eucaristía. Con la simpatía también que el más pequeño de la familia está subido a los hombros de su padre. Recordamos que estos países bálticos, Lituania, Letonia y Estonia, están celebrando el centenario de su independencia. Han sido 3 países que han sufrido muchísimo por los regímenes totalitarios que han ocupado este territorio. Hoy disfrutan del gran don de la libertad al que el Santo Padre les invitaba ya desde el momento en que puso sus pies sobre la tierra de Lituania. Ayer en la ceremonia de bienvenida, después de escuchar las palabras de la presidenta del país, también el Santo Padre pues subrayaba ese gran don de la libertad que hay que cuidar, que hay que defender. Después de tanto sufrimiento como han tenido estos 3 países del Báltico. El Santo Padre ha llegado hasta Lituania con el lema tan hermoso que se ha escogido para esta visita apostólica a este país. Cristo Jesús, nuestra esperanza. Realmente en Jesús tenemos la esperanza de nuestra vida, la esperanza de futuro. La libertad se hace vida desde Jesús. La libertad ya no solamente es una esperanza, ya es una realidad con Jesús. En este momento el Santo Padre pide al Señor que bendiga el pan y el vino de la Eucaristía. También podemos nosotros ofrecer nuestras vidas para hacer aquello a lo que nos ha convocado el Santo Padre, para ser una iglesia en salida, para no tener miedo, para saber detener el paso, dejar de lado ansiedades y urgencias, para saber mirar a los ojos, escuchar y acompañar al que se quedó al borde del camino, para comportarnos como el padre del hijo pródigo, esperando a la puerta el regreso del hijo, para abrirle apenas llegue, para ser discípulos que reconocemos que tenemos que aprender que cuando se recibe a un pequeño es al mismo Jesús a quien recibimos. Ofrecemos en este momento nuestras vidas al Señor, junto al pan y al vino de la Eucaristía. El diácono inciensa al Santo Padre y ahora a toda la comunidad cristiana reunida. Se nos ha informado que son alrededor de 150.000 las personas que acompañan al Papa en esta celebración eucarística en el Parque Santa Cas de la ciudad de Kaunas. Orate fratres, ut meum adversum sacrificium, acceptabile fiat. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Munera quesum Domine tue plebis propitiatus assume. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto queremos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gracias hagamos Domino Deo nostro. Vere digno e justo neste ecune et salutare, nos tibi sempre et ubique gratia sagere. Domine, Sancte Pater. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que por amor creaste al hombre y, aunque condenado justamente, con tu misericordia lo redimiste por Cristo, Señor nuestro. Cuyus obediencia sumus a tua dona reparati, que per inobediencia miseramus peccando. Unde et nos, Domine. Por él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones y tiemblan las potestades. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Vere Sanctus es Domine, et merito te laudam omnis a te condita creatura, quia per Filium tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo,
Hijo tuyo y Señor nuestro. Ipse enim, in qua nocte tradebatur, accepit panem. Et tibi gratias agens Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Adoramos al Señor presente en el pan consagrado, la presencia real de Jesús en medio de la comunidad cristiana que celebra la Eucaristía. Similimodo postquam cenatum est, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorazione. La sangre del Señor presente en el cáliz consagrado. Adoremos al Señor presente en medio de su pueblo. Este es el sacramento de nuestra fe. Memoris igitur Domine, eiusdem Filii Tui saluta passionis, nec non mirabilis resurrecciones, et ascensiones. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, con San Casimiro, con los beatos Jorge y Teófilo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a mi hermano Longinas, obispo de esta Iglesia, a mi indigno servidor tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna
de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Per ipsum et cum ipso et in ipso, et sibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti, et divina Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Coro y la asamblea cantan la oración del Padre Nuestro en lituano. liberanos quesumus Domine, ad omnius malis. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Signore Domine Jesu Christe, qui dixiste apostoli, Señor Jesucristo, pacem relinquo que dijiste a tus apóstoles: meam dovo, la paz os dejo, mi paz os doy. ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Pax Domini sit semper La paz del Señor esté siempre con vosotros. Palinkekite venicitiam seramive. El diácono acaba de cantar: Daos fraternalmente la paz. Desde Roma, nuestro deseo de paz para todo el mundo, para todos aquellos corazones que sufren por cualquier motivo. La paz para un mundo dividido. Vemos también ahora en imágenes la presencia de la presidenta de Lituania en esta celebración eucarística. Pedimos al Señor la paz para este mundo tan dividido por guerras y discordias, por esas luchas de poder.
ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati que accenen. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En este momento de la comunión, en el que el Papa Francisco está acompañado por el arzobispo de Vilna y el arzobispo de Kaunas como concelebrantes, nosotros también nos unimos a este momento de la Eucaristía y lo hacemos con la comunión espiritual, poniéndonos en la presencia del Padre Dios, en la presencia de su Hijo Jesús, que hoy nos ha invitado a ser el último de todos, los servidores de todos. Le decimos, comulgando espiritualmente y con todo nuestro corazón y nuestro amor hacia Él: Jesús, creemos que estás en el Santísimo Sacramento. Te amamos sobre todas las cosas y deseamos recibirte ahora dentro de nuestra alma. Ya que no te podemos recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a nuestros corazones. Señor, no somos dignos ni merecemos que entres en nosotros, pobres moradas, pero di una sola palabra y nuestra alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden nuestra alma para la vida eterna. Amén. Vemos ahora cómo distintos sacerdotes se han distribuido a lo largo de este Parque Santa Cas para distribuir la comunión, como les decimos desde Vatican Media. Alrededor de unos 150.000 personas son las que están acompañando al Papa en esta Eucaristía. Nos encontramos en el segundo día de visita apostólica del Papa Francisco a Lituania. El Santo Padre está celebrando la Santa Misa de este 25º domingo del tiempo ordinario en el Parque Santa Cas en Kaunas, el mismo lugar donde hace 25 años también celebró la Eucaristía el hoy Papa San Juan Pablo II. Ante miles de fieles, el Santo Padre en su homilía hizo una reflexión sobre lo que significa el seguimiento a Jesús. Un seguimiento que no está libre de momentos de prueba y de dolor. El Papa nos recuerda esta realidad subrayando cómo Jesús en 3 ocasiones anunció su pasión y cómo los apóstoles expresaron 3 veces su desconcierto y resistencia. El Papa, cercano al sufrimiento vivido en la historia del pueblo lituano, recordó aquellos momentos de cruz por los que pasaron. Con cercanía hizo el siguiente subrayado: ¿cuántos también habéis visto tambalear vuestra fe porque no apareció Dios para defenderos, porque el hecho de permanecer fieles no bastó para que Él interviniera en vuestra historia? Continuando en la reflexión del Evangelio de este domingo, el Papa insistió en la realidad de los discípulos que no querían que Jesús
les hablara de dolor y cruz, y por eso se interesaban por otras cosas y volvían a casa discutiendo quién era el mayor. El Santo Padre señaló que el afán de poder y de gloria constituye el modo más común de comportarse de quienes no terminan de sanar la memoria de su historia. Ante esta realidad, el Papa llamó al pueblo lituano a no ser como esos expertos espirituales que solo juzgan desde afuera y se entretienen en un continuo hablar sobre lo que habría que hacer. Ante este camino de gloria y sacrificio, el Papa destacó el antídoto que Jesús da ante las luchas de poder y ante el rechazo del sacrificio, y lo hace poniendo a un niño en el centro. Esos pequeños hoy, dijo el Papa, quizás son las minorías étnicas de nuestra ciudad, o aquellos desocupados que deben emigrar, los ancianos solos, o los jóvenes que no encuentran sentido a la vida porque perdieron sus raíces. El Papa llamó a los católicos lituanos a ser una iglesia en salida, a no tener miedo a salir y entregarse, sabiendo que ese salir implicará, como ha dicho Jesús, momentos de sacrificio y de cruz. El Santo Padre terminó su homilía destacando en toda la comunidad cristiana el ansia de recibir a Jesús en su palabra, en la Eucaristía, en los pequeños, para que Él reconcilie nuestra memoria y nos acompañe, para que lo sigamos como discípulos. Terminó con esas palabras tan sentidas en el corazón. A pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras debilidades, el Papa terminó diciendo: queremos entregar la vida en el servicio y en la alegría, y así hacer saber a todos que Cristo Jesús es nuestra única esperanza.
Desde Vatican Media seguimos acompañando al Santo Padre en este 25º viaje apostólico que le ha llevado a los países bálticos, a Lituania, a Letonia y a Estonia. Un viaje que dura desde ayer día 22 y hasta el próximo 25 de septiembre. Este viaje a Lituania lleva por lema Cristo Jesús, nuestra esperanza. Estos tres países están celebrando el centenario de su independencia. El Santo Padre salió ayer desde el Aeropuerto Internacional de Fiumicino aquí en Roma con destino a Vilna, la capital de Lituania. Nada más llegar fue recibido en la escalerilla del avión por la señora presidenta del país, Dalia Grybauskaitė. Como es costumbre, siempre que el Santo Padre llega a un país que le recibe, tuvo el acostumbrado encuentro con primero una visita de cortesía a la presidenta de la República de Lituania, para posteriormente tener el encuentro con las autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en la parte exterior del Palacio Presidencial de Vilna. En esa ceremonia de bienvenida, el Papa animó a Lituania a albergar sus diferencias y a trabajar por el bien común. Decía el Santo Padre, es motivo de alegría y esperanza comenzar esta peregrinación por los países bálticos en tierra lituana, que, como le gustaba llamar a San Juan Pablo II, es testimonio silencioso de un amor apasionado por la libertad religiosa. Con estas palabras, el Papa Francisco inició el primer discurso del 25º viaje apostólico de su pontificado. Después de este encuentro, el Papa se dirigió hasta el santuario Mater Misericordiae en Vilna. Ahí tuvo su segundo discurso en este santuario donde tantísima devoción tienen a esta pintura, esta imagen de la Virgen María, en la que es visitada a lo largo de todo el año, no solamente por lituanos, sino por personas de otros países próximos como Rusia, Bielorrusia, Polonia. Acuden hasta este santuario donde fue expuesta por primera vez en el mundo la imagen de Jesús de la Divina Misericordia, tal y como recibió Santa Faustina Kowalska por parte del mismo Jesús. María nos enseña que se puede proteger sin atacar, decía el Santo Padre. Nos invita a ir al encuentro y a ser solidarios. Nos abre la puerta a un nuevo amanecer. De ella, de María, recibimos los dones de diálogo y la paciencia. Terminaba la tarde el Santo Padre con el encuentro con los jóvenes de Lituania en la plaza de la Catedral de Vilna. A ellos les convocaba a ser jóvenes en camino y no de laberinto. El individualismo, decía el Santo Padre, aísla. Pensemos en red, siempre intentando unir su
reflexión al pensamiento de los jóvenes, utilizando sus mismas palabras y sus mismos desafíos. Oremos. Costuis Domine reflectis sacramentis, continuis a tolle Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria. Es en este momento cuando el arzobispo de Kaunas, Monseñor Longinas Virbalas, dirige unas palabras al Santo Padre. Brangus šventasis tėve Pranciškau, Querido Santo Padre Francisco, tikinčiųjų vardu dėkoju Jums už apsilankymą. Kaip laukiame šio susitikimo, en nombre de todos los fieles de Lituania le agradezco su visita. ¿Cómo hemos deseado este encuentro? Creo que es una gracia que permanecerá en nuestros corazones y que hará más vivo el Evangelio de Cristo en nosotros mismos. Después de haber recibido el bautismo hace más de 6 siglos, Lituania se mantiene siempre unida al obispo de Roma como a su gran pastor. En esta plaza hace 25 años ha rezado el Santo Papa Juan Pablo II. Su visita ha sido inmensamente significativa para nosotros en estos años de renacimiento, cuando después de la ocupación y el régimen ateo hemos sido tentados a levantarnos y hemos buscado el camino de la libertad. El espíritu de renacimiento es necesario también hoy. Santo Padre, usted ha venido a Lituania, lugar que puede parecer un país marginado de Europa. Padre, visitando continuamente a aquellos que son marginados, los más débiles y los más pequeños, usted muestra que la felicidad no depende del lugar geográfico, que Dios en su amor afectuoso abraza a cada uno y que el único centro es Cristo. Porque cuando estamos con Él tenemos esperanza y tenemos futuro. Jesucristo es nuestra esperanza. Queremos vivir este mensaje y lo queremos compartir con todos. Su visita alienta a los católicos lituanos a anunciar con audacia la luz del Evangelio, a hacernos cargo de las familias y hablar al corazón de los jóvenes, a estar cercanos a aquellos que no buscan solo el pan, sino la justicia y la esperanza. Antes de partir, usted ha realizado una visita a la Virgen María, patrona de Roma. En Lituania veneramos con gran amor a la Madre de Dios. En nuestros santuarios marianos como Siluva, Auros Vartai, Cemaiciu, Calvarija y otros, tantos fieles acuden llevando sus alegrías, preocupaciones y los dolores de la vida y rezan con confianza sabiendo que serán escuchados. Encomendamos a la Santa Madre su visita y nos comprometemos a acompañarle en su ministerio de guía de la Iglesia con nuestra oración. Santo Padre, bendíganos a todos los presentes, que esta bendición se extienda a todos los fieles de Lituania y de todo el mundo. Estas han sido las palabras de agradecimiento al Papa Francisco por parte del arzobispo de Kaunas, Monseñor Longinas Virbalas, que después de recibir el sello del Papa, también recibe un regalo que el Papa le ha hecho, que es un cáliz para la catedral de esta segunda ciudad, la segunda más importante de Lituania después de Vilna. Nos disponemos a escuchar unas palabras del Papa Francisco en este momento que rezará el Ángelus. Il libro della Sapienza che abbiamo ascoltato nella prima lettura ci parla del giusto perseguitato, di colui la cui sola presenza dà fastidio agli empi.
El libro de la sabiduría nos habla del justo que sufre. Quello che opprime il povero, non ha compassione della vedova né rispetta l'anziano. L'empio ha la pretesa di pensare che la sua forza è la norma della giustizia. Sottomettere il più fragile, usare la forza in una qualsiasi forma, imporre un modo di pensare, un'ideologia, un discorso dominante, usare la violenza o la repressione. Usar la violencia o la represión Semplicemente con el loro quotidiano agire honesto, semplice, operoso, contra aquellos que son honestos en el día a día manifiesta que otro mundo es posible. Lasciarsi guidare dai suoi capricci. Non vuole che gli altri, facendo il bene, mettano in risalto questo suo modo di fare. Nell'empio il male cerca sempre di annientare il bene. Brangus broliai ir seserys, išminties knygoje, kurią girdėjome, Escuchamos ahora la traducción en lituano de las palabras que el Santo Padre está dirigiendo previas a la oración del Ángelus. Nedoru vadinamas žmogus, kuris engia vargšą, nepasigaili našlės, net El Santo negerbia Padre está invitando, llamando a esa realidad de que otro mundo es posible. Después de haber escuchado en el libro de la sabiduría cómo el justo sufre, que no por ello ocupemos nuestra vida en aquello que no sea el bien. Cuando nos entregamos por entero, vemos esa realidad de que otro mundo es posible. Nedorėliui per maža vien to, kad vedamas savo užgaidų daro, ką nori. Dar daugiau, jis nenori, kad kiti darytų gerą ir taip atskleistų jo elgesio užmačias. Nedorėlio blogis siekia sunaikinti gėrį. 75 anni fa, questa nazione assisteva alla definitiva distruzione. Hace 75 años, esta población sufrió la destrucción del gueto de Vilna. Así culminaba el asesinato de tantos hebreos comenzados años anteriores. Hacemos memoria de aquel tiempo y pedimos al Señor que nos dé el don del discernimiento para descubrir en cada momento cualquier germen de estas situaciones que atrofia el corazón de los hombres. Prieš 75 metus ši tauta matė galutinį Vilniaus geto panaikinimą. Tokiu būdu užbaigiant prieš 2 metus pradėtą 1000 žydų naikinimą. Kaip kad skaitome išminties knygoje, žydų tauta perėjo per pažeminimus ir kankinimus. Prisimindami šios laikus, prašykime Viešpatį, kad suteiktų mums įžvalgumo dovaną, kad galėtume laiku atpažinti pražūtingas užuomazgas, pasirodančias įvairiais pavydalais, kurie atrofuoja to nepatyrusių kartų širdį, kad jie nepasiduotų sirenos giesmių vilionėms. Jesús en el Vangelo ci ricorda una tentazione sulla quale dovremo Jesús nos recuerda en el Evangelio una tentación que hay que vigilar con atención. El ansia de ser los primeros, que puede anidar en cualquier corazón humano. ¿Cuántas veces ha sucedido que algún pueblo se crea superior a los otros, con mayores privilegios? ¿Cuál es el remedio que propone Jesús cuando sucede esa situación en nuestro corazón o en la mentalidad de una sociedad o de un país? Hacerse el último de todos y el siervo de todos,
estar allí donde ninguno quiere ir, en las periferias más distantes, en servir para crear espacios de encuentro con los últimos, los descartados. Se permettessimo al Vangelo di Cristo di giungere nel profondo della nostra vita, allora la globalizzazione della società sarebbe davvero una realtà. Si esto lo vivimos, realmente el deseo de Jesús será una realidad. Los cristianos insistimos en la propuesta de reconocer al otro, de curar las heridas, de construir puentes, de ayudarnos a llevar los unos los pesos de los otros. Troškimą būti pirmiems, būti pranašesniais už kitus, kad atidžiai budėtume ir nepasiduotume jai, kuri gali užsimegzti kiekvieno žmogaus širdyje. Kiek kartų yra atsitikę taip, kad kuri nors tauta ima manyti esanti pranašesnė už kitą, turinti daugiau teisių nei kita, daugiau privilegijų išlikti arba užkariauti. Kokius priemonės siūlo Jėzus, kai pasireiškia tokios užuomazgos mūsų širdyje ar kurios nors visuomenės arba tautos mentalitete. Tapti pačiu paskutiniu ir visų tarnu. Būtent ten, kur niekas nenori eiti, kur niekas neužklysta, pačiame atokiamiausiame užkampyje. Ir tarnauti, kuriant susitikimo erdves su pačiais paskutiniais, su atstumtaisiais. Jei galia tam tarnautų, jeigu leistume Evangelijai persmelkti mūsų gyvenimus, tuomet solidarumo globalizacija iš tiesų būtų tikrovė. Pasaulyje, ypač kai kuriuose šalyse, iš naujo randantis įvairioms karo ir konflikto formoms, mes krikščionys turime primiktinai siūlyti pripažinti kitą, gydyti žaizdas, tiesti tiltus, užmegzti ryšius ir padėti nešioti vieni kitų naštas. Aquí en Lituania está la colina de las cruces, donde millares de personas en los anteriores siglos han plantado el signo de la cruz. Invito, mientras rezamos el Ángelus, a pedir a María que nos ayude a plantar la cruz de nuestro servicio, de nuestra dedicación, allí donde hay necesidad de nosotros, sobre la colina donde viven los últimos, donde se nos pide la dedicación a los excluidos, a las minorías, para alejar de nuestros ambientes y de nuestras culturas la posibilidad de alejar a los otros, de marginarlos, de continuar descartando a quien no nos gusta o molesta nuestras comunidades, nuestra comodidad. Jesús ha tomado un pequeño, un niño, lo ha puesto en medio de todos para que todos se sintieran provocados a dar una respuesta. Haciendo memoria del sí de María, pidámosla que nuestro sí sea generoso y fecundo como el suyo. Kur tūkstančiai žmonių nuo amžių statė kryžius. Kviečia jūs, kalbėdami viešpaties angelo maldą, prašyti mergelės Marijos, kad mums padėtų pastatyti mūsų tarnystės kryžių, mūsų apsisprendimą būti ten, kur mūsų reikia, ant to kalno, ant kurio gyvena paskutiniai iš paskutiniųjų, kur reikalingas mūsų jautrus dėmesys atstumtiesiems, mažumoms, kad pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kultūrų polinkį niekų paversti kitą, tęsti atstumimą tų, kurie mums nepatinka ir trukdo mūsų patogumui. Jėzus mažiausiai pastato į centrą, jį pastato mūsų visų akivaizdoje, kad jaustume atsakomybę atsiliepti. Prisimindami mergelės Marijos taip, prašykime, kad ir mūsų taip padarytų tokiu dosniu ir tokiu vaisingu kaip jos.
Angelus Domini nunciavit Mariae. El ángel del Señor anunció a María. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. He aquí la esclava del Señor. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. El Verbo un caro Y el Verbo se hizo hombre. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Gratiam Tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo nuntiante Christi Filii. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Pro fidelibus defuntis, requiem aeterna. Por los fieles difuntos, concédele, Señor, el descanso eterno. Requiescant in pace. Descansen en paz. Cari fratelli e sorelle, desidero cogliere questa Queridos occasione hermanos y hermanas, per ringraziare la signora Presidente della Repubblica. deseo aprovechar esta ocasión para agradecer a la señora Presidenta de la República y a las demás autoridades de Lituania, así como a los obispos y a sus colaboradores, por la preparación de esta visita. Extiendo también mi agradecimiento a todos los que de tantos modos han dado su contribución, incluso colaboración. Pienso en modo particular durante estos días a la comunidad judía. Esta tarde rezaré delante del monumento a las víctimas del gueto en Vilna, en el 75 aniversario de su destrucción. Que el Altísimo bendiga el diálogo y el compromiso común por la justicia y la paz. Noriu visiems nuoširdžiai padėkoti už mano priėmimą jūsų šalyje. Dėkoju poniai prezidentei ir visiems tiems, kurie ruošė mano vizitą. Šiandien Vilniuje savo maldą pagerbsiu Vilniaus geto aukas. Visiems jums pažadu savo maldą. Buona domenica a tutti, buon pranzo, Gracianus secmadienio, schianiu pietu. Buen domingo a todos, buen almuerzo. La comunidad aplaude porque el Papa Francisco ha utilizado la lengua lituana para saludarlos. Recibimos ahora la bendición final de la Eucaristía. Domino Vobiscum, sit nomen Domini benedictum, Ex hoc nunc et usque in seculum. aiutorium nostrum in nomine Domini, Qui feci caelum et terra. benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Mišios baigtos, eikite ramybėje. El diácono ha dicho, podéis ir en paz, estamos siendo ahora enviados. Todo lo que hemos vivido aquí en esta Eucaristía, la presencia real del Señor, en su cuerpo y sangre, en su palabra, ahora debemos de llevarlo a la vida. A todos aquellos que también están en las periferias existenciales, como ha señalado el Santo Padre. Termina, por tanto, así esta transmisión extraordinaria de Vatican Media
de la misa de este domingo 25º del tiempo ordinario, presidida por el Papa Francisco. En estos momentos el Santo Padre se retira al edificio de la Curia de Kaunas, donde almorzará con los obispos para posteriormente tener el encuentro con sacerdotes, religiosos, religiosas consagrados y seminaristas en la Catedral de Kaunas, acontecimiento al que les invitamos a continuar junto a nosotros. Vamos pasando la línea a las emisoras que han tomado nuestro servicio. Los invitamos a seguir en sintonía con nosotros a través de nuestro sitio web Vatican News, donde podrán seguirnos en Facebook, Twitter y poder volver a ver esta transmisión. Laudetur Jesus Christus. Fin de la transmisión.